Y paso ya a presentarles a don Juan Luna, que es un veterano conservador aquí en el Museo del Prado. Me acaba de comentar que ya lleva 40 años de relación con el Museo del Prado, donde ha tenido muy diversos cargos y en la actualidad es jefe del Departamento de Pintura del siglo XVIII, exactamente el curso en el que estamos inmersos. Él ha escrito innumerables libros, guías, artículos y ponencias para congresos relativos a todas las colecciones del Museo del Prado. Ha participado también en muchas exposiciones y solamente vamos a destacar dos que tienen que ver con este curso. Una, la de Goya 250 aniversario, aquí en el Museo del Prado, y otra sobre Luis Meléndez y los bodegones, que se hizo en el Prado y también en la National Gallery de Irlanda, de Dublín, junto a Peter Cherry. También ha impartido clases como profesor, es un magnífico profesor, como van a ver ahora. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Complutense y también en otros centros universitarios como profesor colaborador. Es académico numerario de la Real Academia de Doctores y correspondiente de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría en Sevilla y también ostenta muchas condecoraciones como la Orden de Orange-Nassau de los Países Bajos, la Orden de la Estrella Polar de Suecia o la del Mérito de la República Italiana. La conferencia se titula La pintura francesa durante el reinado de Felipe V. Gracias, Juan. Buenas tardes. Bueno, como Nuria es muy joven, y yo no, precisamente, ha hecho alusión a la exposición de Meléndez, que me parece que fue en el 2004, pero yo ya hice una en 1982, aquí, en el Prado, y luego en Barcelona, y luego en Valencia, y luego hice otra en 1985 en Raleigh, en Carolina del Norte, en Dallas, Texas, y en Nueva York. Pero claro, lo que es la juventud y lo que es la vejez, claro. En fin, bueno, otra cosa que no ha dicho es que soy catedrático de instituto y tengo muy a gala haber sido profesor en lo que antes llamaban enseñanza media, más tarde bachillerato, y ahora lo llaman ESO, de verdad lo llaman ESO, ¿eh? Lo cual a mí me suena muy mal, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, hoy teníamos que hablar de un tema que me resulta particularmente grato, que es el tema de la pintura francesa durante el reinado de Felipe V. La verdad es que el reinado del primer Borbón trajo innumerables cambios a la historia de España. Es una dinastía que sigue reinando en la actualidad, con alguna interrupción, pero son los últimos Borbones que reinan en un país europeo y, por tanto, pues tienen una larga tradición. No hace mucho, precisamente, se dio el curioso caso de que tuvimos la visita del presidente de Francia, o mejor dicho, la visita del marido de Carla Bruni, que de paso es presidente de Francia, y sus majestades los reyes de España. Entonces me encargaron que preparase una sala que inauguraron las dos parejas, y era una sala dedicada a los Borbones franceses y españoles. Entonces es una sala muy bella, que ustedes habrán visitado también, y en la que hay pinturas de la época de Felipe V, y viene a ser un homenaje a los Borbones de Francia y de España, porque también hay retratos de otras épocas, y la sala está presidida por un espléndido retrato de Luis XVI. O sea, el tema de la pintura francesa en el Museo del Prado es sumamente interesante, porque aquí, en esta casa, pues tenemos colecciones de pintura francesa del 16, 17, 18 y 19. Pero lo más interesante corresponde al 17 y al 18. Luego los otros dos siglos limítrofes, el 16 tiene unas cuantas cosas, no de gran categoría, tampoco es una etapa excesivamente brillante en la pintura de Francia, tiene mucha dependencia de la pintura italiana, y el 19, pues claro, en vano tendríamos que buscar, y lo buscaríamos en vano, pues las obras de David, de Ingres, de Courbet, de Millet,
de Delacroix, de los impresionistas, lamentablemente nada de eso hay. En cambio, los siglos XVII y XVIII sí son unos siglos extraordinariamente brillantes en la colección del Prado. Por supuesto que lo son en las colecciones reales de España, mucho más amplias, de las cuales el Prado es una parte, y también en lo que son las colecciones españolas, tanto las colecciones públicas como las colecciones privadas. Así que la época de Felipe V es una época larga, es un reinado que dura de 1700, el rey es escogido como monarca de España en virtud del testamento de Carlos II, el último Habsburgo, el último Austria, y es un reinado que dura hasta 1746. Por tanto, la presencia de un príncipe que nace francés, era el duque de Anjou, que es escogido para rey de España, pero que le cuesta afianzarse en el trono una larga guerra de unos 13 años, que es la guerra de sucesión de España contra el otro pretendiente Habsburgo, el archiduque Carlos, que al final se convertirá en el emperador Carlos VI, todo ese periodo pues puede decirse que es un periodo de un gravísimo conflicto nacional e internacional, porque la guerra de sucesión de España pues fue una guerra internacional. Pero también hay que reconocer que cuando él se afianza ya en el trono, después de una serie de victorias sobre los enemigos y después de tener un hijo varón y de haberse casado con dos italianas, primero con María Luisa Gabriela de Saboya y luego con Isabel de Farnesio, pues puede decirse que ya es un monarca que a lo largo de su vida se va hispanizando o españolizando, como lo queramos llamar. Pero también hay que reconocer otro detalle importante, que es una etapa en la que entra bastante pintura francesa en las colecciones reales. Eso no quiere decir que no hubiera pintura francesa antes. Tenemos que pensar una cosa, la historia en las colecciones reales de España y en general en España, la historia de la pintura, pues ha tenido la propia historia, los acontecimientos que han determinado la historia, un peso específico muy grande. Así, en España pues tenemos grandes colecciones de pintura flamenca y poco de pintura holandesa. Y en breve vamos a inaugurar aquí una exposición de pintura holandesa de nuestros fondos, extraordinariamente interesante, que va a ser reveladora para muchos. Pero tradicionalmente lo que decimos es que hay muchísima pintura flamenca. El ejemplo lo tenemos con Rubens, que de Rubens tenemos un centenar de pinturas en el Prado y de Rembrandt una sola. Eso ya se ve de qué lado se inclina la balanza. También la pintura italiana, por supuesto la escuela española. Y la escuela francesa pues ha sido un poco de las escuelas importantes, una escuela pues menos conocida, menos estudiada, menos estimada, pero que tiene unos valores extraordinarios. Así que cuando se habla de la escuela francesa, pues también se habla de los grandes nombres. Inmediatamente se nos van a los nombres del XIX, pero hay que pensar que en el XVII y el XVIII la escuela francesa tuvo grandes maestros, algunos de los cuales están representados en las colecciones españolas. Si pensamos en el Prado, pues veremos que no todos están representados en el Prado. Si pensamos en la totalidad de las colecciones francesas que existen en España, pues sí vemos que prácticamente tenemos de todos los grandes maestros. Pero tenemos que pensar un poco en la etapa de Felipe V, porque el gusto coleccionista de los monarcas españoles, el gusto por el arte francés que pudo haber en la península ibérica, pues determinó la creación de estas colecciones. Pero también hay que pensar otro detalle importante, la influencia de lo francés en España. Tengo un amigo, un excelente estudioso de estos temas, que presentó su tesis en la Sorbona en París, yo estuve en el tribunal, y ha estudiado muy bien la presencia del grabado francés, por ejemplo, que se difundió muchísimo en los siglos XVII y XVIII e influyó a su vez mucho en las colecciones europeas, particularmente en las colecciones españolas, en la pintura española. Cuando nosotros nos ponemos a mirar pintura que haya influido en nuestros artistas, pues por ejemplo se ve cómo hubo pintura francesa que influyó en el joven Goya. Y así Goya pues
se inspiró en grabados franceses para muchas de sus primeras pinturas importantes dentro del mundo religioso. También el retrato francés tuvo un papel importante. En suma, lo francés es toda una larga tradición en el mundo cultural español, por vecindad, por supuesto, por influencia del mundo francés. Y luego hay que pensar también otro detalle importante, que la cultura pictórica francesa se desarrolla en 3 ámbitos esenciales. En la capital, en París, la capital pesa mucho, París pesa muchísimo en el desarrollo de la escuela francesa. Las provincias, riquísimas, poderosas y sobre todo con escuelas pictóricas interesantes que cada vez se conocen mejor, e Italia, porque los franceses, los pintores franceses, siempre han tenido una clara vinculación con Italia. De hecho, de los 2 que más pintura tenemos en el Prado del siglo XVII, Nicolas Poussin y Claudio de Lorena, pues hicieron sus carreras respectivamente en Italia y otros muchos. Y claro, en España pues se traía mucha pintura de Italia, mucha pintura de Roma, sobre todo, y venían pues pinturas italianas y pinturas de otras escuelas de artistas que estaban vinculados al medio romano, al medio de la ciudad eterna, con lo cual pues también vinieron por ese camino algunas pinturas flamencas, algunas pinturas holandesas y bastantes pinturas francesas. Cuando llega Felipe V al trono español, que lo hace a partir de noviembre de 1700, que es cuando es proclamado en una gran ceremonia en Versalles como sucesor de Felipe II, pues se va a encontrar con unas colecciones espectaculares, se va a encontrar con unos palacios anticuados, viejos, va a desear tener una residencia acorde o unas residencias acorde con su categoría. Él, que se ha educado en el mundo francés, en el mundo de su poderoso abuelo, el rey Sol, Luis XIV, que ha conocido los esplendores de Versalles y de otras residencias francesas, y que desea ser visto y ser contemplado por el mundo europeo como el nuevo rey de España y de una manera digna, coherente y sobre todo espectacular. Pero también entra en la península ibérica en medio de un proceso bélico, que es esa larga guerra de sucesión de España, que, como saben ustedes, pues termina con el célebre Tratado de Utrecht, que estos días vuelve a estar otra vez de moda debido al problema que tenemos sempiterno con el mundo británico, ¿no? Que enseguida se esgrime el Tratado de Utrecht, que el mundo británico no tiene poder sobre las aguas que rodean el Peñón, que se pierde precisamente en esa etapa. Pero al final Felipe V se afianza en el poder, vence a sus enemigos, tiene un heredero, crea una dinastía y va a querer ser visto por toda Europa como ese patriarca que tiene una estirpe que viene de los Borbones de Francia y que a su vez él está creando una rama menor de los Borbones de Francia, pero que por una serie de circunstancias del destino, como antes he dicho, es la que sigue reinando. Así que cuando él llega a la península ibérica, pues va a desear tener unos artistas de categoría que le retraten a él y a su familia. Así que vendrán pintores franceses y pintores italianos. Es cierto que tardarán en venir, porque la guerra pues, no permite ni grandes dispendios, ni tampoco concentrarse en lo que puede ser un mundo artístico representativo, espectacular, exuberante, grandioso, como el que él ha conocido, y hay que esperar. Y hay que esperar, entre tanto muere su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, se casa con Isabel de Farnesio y ya eso coincidirá con una etapa de apaciguamiento y de reconstrucción del país después de esa larga guerra. Así que Felipe II hará venir artistas franceses. ¿Qué sucede con la pintura francesa en España? Pues podríamos decir que ya desde el siglo XVII hay buena pintura francesa en las colecciones reales de España y en alguna colección particular, como el estudio de los inventarios está demostrando. Pero es España un centro receptor. Ya digo que vienen los cuadros de Francia o que vienen de Italia. A partir de la época de Felipe V, pues se sigue comprando pintura francesa que llega pues, en forma de regalos de familia, en forma de herencia también del monarca, compras, adquisiciones y luego sobre todo también de los artistas que crean obras de arte para el rey aquí, en la corte de Madrid.
Y por tanto, pues ya he dicho, antes España era un centro receptor, pero debido a la política matrimonial de Felipe V y de los monarcas siguientes, se convertirá también en un centro emisor, porque en virtud de esos acuerdos matrimoniales que se pretenden tener con las distintas cortes europeas, pues muchas de esas pinturas que se crean en la corte de Madrid irán a otras cortes europeas de acuerdo con el deseo del monarca de que sus hijos enlacen con otras familias reales del mundo europeo. Así que se pasa en el 17 de ser un centro emisor en el 18, receptor, a ser en el 18 un centro emisor. Siempre se ha hablado de los tres grandes maestros que trabajan en la corte de Felipe V, Michel-Ange, Jean Ranc y Louis-Michel Van Loo. Bien, pero aparte de eso hay que pensar que también hubo otros artistas menores que son también menos conocidos y que llegó mucha pintura, como he dicho, por herencia, por compra, en muchos otros lugares. Pero también habría que pensar un poco en la pintura francesa que ya existía en la corte madrileña. Así que voy a empezar tratando ese punto y luego hablaremos de otro. He traído 100 imágenes. Intento poner todas, así que no se asusten si voy un poco deprisa. Primero porque hablo bastante deprisa y segundo porque tenemos que ver todas las imágenes. Pero ya saben ustedes que yo, los que vienen a mis conferencias, soy bastante puntual a la hora de terminar. Entonces creo que a partir del momento en que veamos la primera imagen, pues puede pasar como mucho 55 minutos. Así que no se preocupen. Bien, hay cuadros muy importantes que pertenecen al grupo de los llamados caravallistas franceses, como Valentin, puesto que llegan de Italia. ¿Cómo llegan de Italia? Pues por compras de la corona, por compras de los principales aristócratas españoles que tienen cargos en Italia, como puede ser el Virreinato de Nápoles, la Embajada en Roma o el gobierno en Milán, que son todos centros de recogida de obras de arte y envío. Así que aquí tenemos una obra muy importante, el Martirio de San Lorenzo, de Valentin de Boulogne. Luego, cuando se crea el Palacio del Buen Retiro, en cuyos solares estamos nosotros en este momento ubicados, pues hay que decorarlo con espléndidas pinturas, porque los muros del Buen Retiro son inmensos, su categoría artística como edificio es baja, sus materiales son deleznables, pero las pinturas que se reúnen son colosales. Y vienen series magníficas de pinturas, por ejemplo, de Claudio de Lorena, de la que tenemos una colección soberbia en el Prado. Aquí tenemos el tema de Tobías y el Arcángel Rafael, o pinturas... Bueno, esta otra también son las Tentaciones de San Antonio, que están vinculadas a las series que se llaman de los anacoretas, porque en el Parque del Retiro había pequeñas ermitas evocadoras del mundo de los ermitaños, de los anacoretas, de esa vida de privaciones, y claro, pues había una relación causa-efecto del ambiente religioso con el mundo de la corte. Y aquí tenemos las Tentaciones de San Antonio también de Claudio de Lorena. Por supuesto que llegaron cuadros del gran Nicolas Poussin. Por ejemplo, este es un tema mitológico muy célebre, la caza de Meleagro, que tenía a su pareja en un sacrificio en honor de Pan, que está nada menos que en el Museo de Sao Paulo. ¿Cómo llegó hasta allí? Pues, en fin, eso nos daría para otra conferencia. Llegaron muchos retratos de la corte de Francia. ¿Por qué? Pues muy simple. Aparte de las buenas relaciones o malas, que hubo muchas, la guerra de los 30 años y las guerras de Luis XIV, hay que reconocer que Felipe IV se casó con Isabel de Borbón. Su hija María Teresa se casó con Luis XIV. La hermana de Felipe IV, Ana de Austria, se había casado con Luis XIII. Y Carlos II se casó con Ana María de Orleans, con lo cual son bodas entre las grandes familias reinantes, con lo cual pues se van a cruzar pues retratos. Este, por ejemplo, no se ha visto casi nunca, porque es un retrato anónimo, infantil, de Luis XIV, que aquí es pues una monada. No se imagina uno cómo va a ser luego ese monarca de altos tacones, peluca, etcétera, que ya veremos, puesto que no en vano es el abuelo de Felipe IV.
Y aquí tenemos a un Luis XIV joven, pintado hacia 1655, a su hermano, el duque de Orleans, de aquí nacería la familia que luego serían reyes de Francia a partir de Luis Felipe I entre 1830 y 1848, la Gran Mademoiselle, que esta fue una de esas damas francesas, hija de Gastón de Orleans, un hermano de Luis XIII, que fue una señora pues más bien de conducta discutible. Bueno, en cierto modo fue una fresca regia, pero fresca. O luego tenemos a la primera esposa del duque de Orleans, que fue Enriqueta de Inglaterra, la hija de Carlos I, y su esposo, el duque de Orleans, otra vez le vemos, conocido en la corte de Francia como Monsieur, es decir, el único hermano de Luis XIV, al que feminizaron bastante con resultados desastrosos para su vida sexual. O luego, pues como es natural, vemos aquí a María Teresa, la esposa de Luis XIV, con su hijo, el gran Delfín, pintados por Beaubrun. Los retratos anteriores eran de Nocret. De todo esto hay una bibliografía bastante amplia de artículos míos, ponencias a congresos, etcétera, pero no la cito porque sería un poquito rollo. Pero aquí les tenemos vestidos en plan fiesta carnavalesca, como se puede ver, y es un retrato bastante digno. Muchos de estos retratos no se conocen en Francia o no han sido estimados suficientemente, porque el Prado, como otras colecciones artísticas españolas, tienen muchísimas imágenes interesantísimas del XVII. Y esta es una princesa que es hija de Luis XIV. Siempre se ha hablado de que Luis XIV solo tuvo un hijo, varón, en efecto, el gran Delfín, Luis de Borbón, pero también tuvo una hija, María Teresa, que murió niña, y aquí tenemos un retrato de ella. O el gran Delfín, aquí vestido, pues un típico ropaje de la corte de su padre, en el que va pues como un auténtico príncipe de Francia, el heredero, que nunca llegaría a reinar, porque ya saben ustedes que a Luis XIV no le heredó ni su hijo mayor ni su nieto mayor, sino su bisnieto, que fue Luis XV. Este es muy curioso, este es un retrato que identifiqué en las colecciones del Prado con ayuda del último rey de Italia, Humberto II, que es un retrato del duque de Saboya, de su esposa y de su heredero, que cuando nació se les pintó por un artista de la corte de Turín llamado Dauphin, que trabajaba allí, y se mandó a la corte de Carlos II debido a las alianzas existentes en la época. En cambio de Mignard, el gran pintor francés, pues tenemos esta curiosa imagen muy rafaelesca, que es un San Juan, el precursor con el cordero, que es uno de los regalos que envió el duque de Orleans, Monsieur, a Carlos II, que se había casado con su hija. Y este, que casi no se ve en mi diapositiva, pero ustedes sí lo ven, es el primer retrato que podríamos decir francés del siglo XVIII que alude a la futura etapa de la monarquía de Felipe V. Este cuadro lo pinta Rigaud, Hyacinthe Rigaud, que es un pintor nacido catalán pero inmediatamente convertido en francés, puesto que España perdió el Rosellón y con él la ciudad de Perpiñán, y fue el gran autor que trabajó para Luis XIV, y que por encargo de Luis XIV, cuando es proclamado rey de España Felipe V, le disfraza de español, porque esto es un disfraz. Esta ropa en 1700 no estaba en uso en la corte de Madrid, entonces pues se recurrió a un ambiente un tanto carnavalesco, pero de todas maneras aquí tenemos al primer Borbón con la corona, etcétera. Es un cuadro de propaganda política del que se hicieron infinidad de réplicas, copias, repeticiones, vulgarizaciones, etcétera. Fue famosísimo. También se hizo otro del archiduque, pero no nos compete hablar de él. Y cómo no, este retrato está determinado por la corte de España. Por un motivo, Luis XIV se hace pintar por Rigaud en el retrato más espectacular de un monarca francés, que daría la tónica para muchos retratos posteriores, tanto de Francia como de otros países europeos, porque deseaba enviar este retrato a España a su nieto. Era el abuelo, el regio abuelo, con los ropajes, el manto y todos los detalles propios de la coronación de un monarca de Francia, la corona, el cetro, la mano de justicia, etcétera. Pero luego le gustó tantísimo que encargó una copia a Rigaud para él. Y cuando ya iba a enviar este cuadro, se lo debió pensar mejor
y probablemente llegó a la conclusión de que no podía mandar un retrato tan pomposo a su nieto, tan imponente, puesto que su nieto ya era tan rey como él. Era el rey de España, mucho más poderoso que Francia. Por tanto, le encargaría otro retrato para su nieto. Aquí tenemos a Luis XIV, en torno a 1701, pero este retrato, este rostro, se corresponde con el retrato que tenemos en el Museo del Prado de Rigaud. Es muy curioso porque lo único que hay en ese cuadro es el retrato de la cara. El resto lo hizo el taller de Rigaud con una precisión y exactitud admirables, porque Rigaud tenía un taller, como todos los grandes maestros de la época, en el que unos pintaban las telas, otros las flores, otros el fondo de batalla, etc. Y ese sería el cuadro que llegaría a la corte de Madrid. Y este es el cuadro en cuestión. Es un Luis XIV armado con un fondo de batalla y forma parte de una serie de príncipes de Francia, todos ellos retratados como para defender los derechos al trono de este vástago que se convertía en rey de España. Así que aquí tenemos a Luis XIV armado en la misma postura que cuando aparece en Majestad, pero con un fondo de batalla, y sabemos muy bien pues que lo que les decía antes, el rostro es lo único que pintó Rigaud y el resto lo hizo ese taller tan especializado que tenía. Luego hay retratos del padre de Felipe V, ya mucho mayor, no es ese niño con el manto ni ese niño que va con su madre, sino ya es un señor armado y caballero, nunca mejor dicho, y hay varios retratos de él en el Prado, en el Palacio Real, en varios sitios, formando parte de esa larga serie de retratos que llegaron a la corte de Madrid como retratos de familia, dispuestos a defender los derechos al trono de Felipe V. Este es el hermano de Felipe V, el duque de Borgoña, padre del futuro Luis XV. Y le vemos también pintado por Rigaud con fondo de batalla. Es un retrato que se encuentra hoy en el Palacio Real de Madrid. Y luego he traído este, que está aquí en el Prado, porque el grande que hemos visto antes está en Versalles, para que vean lo que es una copia de las muchas que se hicieron del retrato de Felipe V vestido de español. Retrato, como digo, de indumentaria por completo anticuada. Y este retrato, obra de Rigaud, de este gran maestro pintor de retratos, que le llamaban el pintor de los reyes por tantos monarcas como posaron a lo largo de su dilatada vida para sus pinceles, es el segundo retrato que pintó de Luis XV. Este retrato vino destinado a la corte de Madrid. Lo pintó en 1721 y es que en aquel momento una de las hijas de Felipe V estaba prometida en matrimonio a Luis XV. Era un matrimonio pues, de conveniencia. Se le había enviado a esta princesita llamada Mariana Victoria de Borbón, hija de Felipe V y de Isabel de Farnesio, y conocida como Marianina en la corte. Se la había enviado pues muy pequeñina, también para educarse en la corte de París y ser la futura reina de Francia. Cuando ustedes se pasean por las orillas de Sena, llegan al Louvre y están a la altura del Puente de las Artes, pues ven una zona que siempre le enseñan y lo llaman el Jardín de la Infanta, le Jardin de l'Enfant. Bueno, pues es esta infanta, Marianina Victoria, que jugaba ahí al pie de los muros del Louvre. Pero es un matrimonio que no llegó a celebrarse porque luego hubo más interés en que el rey se casase con María Leczinska, la hija de Stanislao Leczinski, antiguo rey de Polonia y entonces duque de Lorena, y así llevaría como dote Lorena, que se incorporaba a Francia. Pero este soberbio retrato de Rigaud, junto con otras piezas, se quedaron en la colección real española y nos muestran a un Luis XV espectacular, muy jovencito todavía, porque en este retrato pues Luis XV como mucho tenía 11 años, lo que pasa es que con toda la pompa monárquica que le rodea y las gracias del pincel de Rigaud, pues aparece como un monarca hecho y derecho. Y este retrato es curioso porque también llegó junto con el de Luis XV y es una reducción del cuadro y un fragmento del cuadro grande de Luis XIV pintado por Rigaud. O sea que de Rigaud tenemos entre las colecciones reales todavía existentes en el patrimonio nacional, el Prado y las colecciones españolas, pues unos cuantos ejemplos muy curiosos. Pero ya digo que Rigaud nació en Perpiñán cuando Perpiñán pertenecía a
a Felipe IV, antes de su pérdida en la paz de los Pirineos de 1659. Tanto que escribieron un libro que a mí me hizo siempre mucha gracia, que se llamaba Un catalán en la corte del rey Sol. Por supuesto, el libro está en español y recuerda un poco un yanqui en la corte del rey Arturo. Y luego tenemos que pensar en los artistas que vinieron a la corte de Madrid. Claro, viene un rey francés, hay una larga guerra, termina la guerra, entonces pues España viene a ser una tierra de promisión, España tiene su inmenso imperio americano, se habla del oro de las Indias, etc. Y muchos artistas pues vienen a España a probar suerte. Vino uno unido a los intereses de una célebre intrigante que fue en el reinado de Felipe V, a su comienzo, la princesa de los Ursinos, que le propuso, se llamaba Henri de Favan, y bueno, tuvo un éxito relativo. Pero de todas maneras hay cuadritos como este, que este es, pues como pueden ver, una España que ofrece la corona a un joven Felipe V, amparada por un cardenal, que es el célebre cardenal de Portocarrero, que fue uno de los impulsores de la candidatura de Felipe V, de acuerdo con el testamento de Carlos II. Favan no es un pintor de grandes quilates, la princesa de los Ursinos cayó en desgracia cuando llegó Isabel de Farnesio, que no la podía ver ni en pintura, y claro, la pintura de su entorno también cayó con ella. Y no sabemos qué fue realmente de Henri de Favan cuando perdió el favor de la princesa de los Ursinos. Además tuvo un problema con la Inquisición, pero prácticamente pasa por la historia y por la historia del arte español casi como de puntillas. Y en 1715 el rey ya se encuentra suficientemente seguro en el trono y él lo que desea es tener un retrato de familia, porque su familia va creciendo. Los hijos de María Luisa Gabriela de Saboya crecen, empiezan a nacer los de Isabel de Farnesio y buscan un pintor que venga de Francia. Hay una carta que yo siempre menciono, muy curiosa, de la primera esposa de Felipe V, dirigida a su abuela, y Giovanna María de Nemours, duquesa de Saboya, que le dice: no os puedo mandar un retrato nuestro porque los que nos han hecho no nos gustan. Haremos venir un pintor cuando termine esta guerra. Bueno, la verdad es que ella no vio realmente el fin de la guerra, no vio tampoco llegar a un pintor de categoría, y lo vio, eso sí, Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, como buena italiana y sobre todo educada en la refinada corte de Parma, era una gran coleccionista y de hecho tuvo su colección propia, influyó mucho. Y la época de Felipe V y de Isabel de Farnesio pues va a ser una época de muchas adquisiciones de obras de arte en los mercados internacionales, porque tendrán buenos agentes y se traerán piezas de Italia, de Francia, y se comprarán obras de arte en otros lugares. Pero este dibujo es un dibujo que encontré en el Museo de Estocolmo de Miquel-Ange Guas. Miquel-Ange Guas llega a la corte de Madrid en 1715 y es hijo de René Antoine Guas, que había sido director de la Academia de Francia en Roma, el joven Miquel-Ange un tiempo en Italia. Bueno, tiene una larga trayectoria, una cantidad de obra enorme. Yo le dediqué una exposición en el año 1981 y lo curioso es que este dibujo nos muestra a la familia real española en un retrato de familia, muy en línea con los retratos que se hacían entonces de grupo de la época de Luis XIV. Piensen que Luis XIV muere en 1715 y que Guas llega ese año a la corte de Madrid, con lo cual el arte Luis XIV está todavía muy presente. Y entonces pues podemos ver al matrimonio de Felipe V e Isabel de Farnesio en un ambiente palaciego muy moderno, muy espectacular para la época, y vamos viendo pues a los príncipes que en aquel momento, a los infantes, a los personajes de la corte, pues que eran unos cuantos y pocos, como podemos ver todavía. Y algunos los reconoceremos luego. Miquel-Ange Guas en 1717 firma este retrato. Bueno, no lo firma,
le atribuimos este retrato. Es un retrato de Luis I vestido con el hábito de novicio de la Orden del Saint-Esprit, que es la orden por excelencia de los Borbones, fundada por Enrique IV. Es un retrato muy bello que tenemos en el Prado, muy elegante. Sobre este retrato se hacen varios, vestido con armadura, vestido con otro tipo de casaca. Se repiten, puesto que es el príncipe heredero, que había nacido en 1707, el mismo año de la batalla de Almansa, que es el primer gran triunfo en la península ibérica de su padre Felipe V. O sea, una gran batalla ganada que le rinde prácticamente el reino de Valencia y un heredero, con lo cual se consolida bastante bien la presencia de Felipe V en la corte. Y luego vamos viendo algunas piezas. Esta la encontró un conservador y luego director del Louvre, que es el infante Felipe Pedro, al que llega el duque de Saint-Aignan para entregarle las insignias de la Orden del Saint-Esprit. Es un retrato muy curioso, es un retrato de grupo, también pintado por Miquel Ansguas, y este es Felipe Pedro, que está en el Palacio Real. Bueno, vemos que el pintor es un pintor que para los tiempos que corrían pertenecía un poco más al pasado que al futuro. Tenía mucha gracia, una gracia intuitiva, pero no conseguía despertar ese sentido de la pompa, de la excelencia, de la exuberancia que quería Felipe V, que como es natural, pues conocía los retratos de Rigaud, de L'Auxilière, de Detroit, de Santerre, de todos los grandes maestros de la corte de París. Y este pintor, pues era lo que hoy en día se dice muy a menudo, en términos casi periodísticos, era como de perfil bajo. Pintó también un retablo para la iglesia del noviciado, en el que venían los milagros y triunfos de un santo jesuita, San François Régis, puesto que el confesor del rey, el padre Daubenton, al cual el mismo Guas retrató, era jesuita. Entonces se hizo un retablo para la iglesia del noviciado. Ese retablo pues, se deshizo con el tiempo, acabaron sus pinturas en el Prado, en fin, es una historia muy triste. Y esta es la predicación de San François Régis. Lo pintó hacia 1717. En realidad casi se ve mejor el ambiente popular que rodea al santo que su carácter declamatorio. Pero no hay que olvidar un detalle. A Goya las pinturas de este retablo le influyeron y mucho. Y así Goya luego, cuando pinte cuadros, se dejará influir mucho por pinturas de Guas, y no solo por estas, sino por otras más. Aquí tenemos el momento en que el santo se ofrece a un soldado que va a matar a su amante, y entonces aparece el santo ante este soldado que queda un poco separado de la realidad por la presencia del santo que defiende al amante del soldado. O sea, todas las historias de San François Régis se conocen muy bien, acababa de ser canonizado. Y claro, Miquel Ansguas también hizo pequeños cuadritos a la moda italiana. Él se había pasado unos 4 o 5 años en Roma trabajando al lado de su padre, y este cuadro pues tiene unas evocaciones entre Rafael, de los grandes maestros del Renacimiento, y Lebrun, entre los maestros franceses que trabajaron en Italia o que definieron las normas de la academia. Y esta delicia de niño, no es que sea un gran retrato, lo encontré en el Palacio de Caserta, en Nápoles, y es un Carlos III muy pequeñín. Está en el cuadro, en el dibujo que hemos visto en el Museo de Estocolmo, y como ven, pues está en uno de esos carritos de niño, en fin, lleva las órdenes de la corona, ya ven cómo está colocado. Tiene mucha gracia. No es que sea un gran cuadro, pero iconográficamente es importante, puesto que es el primer retrato que conocemos del futuro Carlos III. También hizo temas de bacanales, temas de carácter, en cierto modo, italianizante, con mezclas de ideas remotísimas de Tiziano, clasicismo francés, pintores italianos. Aquí tenemos un gracioso Bacco de colección particular. O este que tenemos en el Prado, que es una bacanal, pareja de una ofrenda a Bacco. Entonces aquí pues, se captan muchas ideas muy graciosas, muy divertidas del ambiente francés académico. Él fue académico de Francia antes de venir. Su padre, René Anton Guas, trabajó para el Gran Trianon. Bien, pertenece a una corriente artística que empezaba a decaer
en Francia y que estaba siendo sustituida por un mundo mucho más brillante, espectacular y sobre todo grandilocuente, que es el de la época de Luis XIV, pero él todavía mantenía esas ideas. Entonces, como debemos pensar que siendo retratista no alcanzó sus éxitos y Felipe V se puso en contacto con Rigaud y Rigaud le suscitó, o mejor dicho, le indicó el nombre de un sobrino político suyo para que viniera, pues entonces a Guas le encargaron muchísimos cuadros al modo flamenco y holandés, los pequeños cuadritos, los tableaux que dicen en Francia, que se coleccionaban para pequeños lugares y gabinetes. Y claro, le encargaron vistas de los sitios reales, las residencias regias. Esta es una auténtica maravilla, la tenemos en el Prado, es un paisaje del Escorial en el que tanto las luces como los detalles nos hablan de una audacia de interpretación del paisaje muy grande, mucho más avanzado como paisaje que lo que se pintaba en aquella época. Tanto es así que yo siempre he dicho que los paisajes de Guas, algunos, si se colocan al lado de los de Corot en una exposición del siglo XIX francés, no van a llamar mucho la atención, no van a parecer del XVIII, sino que van a parecer decimonónicos. Este está en el Prado, pero luego en los palacios reales pues tenemos más vistas del Escorial. Esta es una visión del Escorial con caminante. Este es el jardín de los frailes del Escorial. Es un artista que domina muy bien los grises, que domina las luces. En su retrato de Luis I se ha dicho si no tuvo influencia del retratismo velazqueño. Bueno, se han dicho muchas cosas de Guas, pero verdaderamente fue un pintor que trabajó mucho y bien. Solo estuvo 15 años al servicio de la corte. Cuadritos muy divertidos, que recuerdan los bailes de disfraces de la época, los criaditos de origen oriental, o típicamente negroides, que aparecen en muchos retratos y que estaban de moda para llevar las capas o los grandes mantos de las damas. Grupos de soldados frente a las ideas de guerra que predominan en el siglo XVII, las pinturas del XVIII pues ven la guerra desde un punto de vista pues más divertido, más gracioso, más popular. Aquí vemos que es un regimiento que está vivaqueando y aparecen pues las cantineras típicas, digo cantineras por no llamarlas lo que eran en realidad. Luego los juegos populares. Aquí ustedes empezarán a ver que algunas ideas de Guas se filtran en los cartones de tapicería de Goya. Este es el juego de las bochas y tiene muchos otros juegos. Por ejemplo, pues tiene los bolos, las cuatro esquinas y demás. O bueno, pues temas típicamente populares, como puede ser este, que hay que ver en detalle. Todos estos cuadros forman un auténtico fresco de una sociedad como la de entonces, que estaba a mitad de camino entre el mundo español y como él trabajaba en la corte, al servicio de la corona, pues aquí siempre vemos tocados y detalles que nos hablan de gentes que no son españolas, sino que son criados venidos del extranjero, bien en los cortejos que arribaban a la corte de Madrid, bien con los monarcas, en fin, hay un ambiente que diríamos ciertamente internacional de la vida popular, más nórdico quizá que italiano. O, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de Italia, pues aquí vemos que el artista ha estado en Italia, porque este es un paisaje a la italiana y a la izquierda vemos nada menos que una representación del Hércules Farnesio, del que se hicieron bastantes repeticiones. Y este le he traído porque es una obra interesante. Es un vendedor de pájaros. Aquí hay unos niños jugando, en primer término, un paisaje muy luminoso, muy bello, un cielo azul, es el cielo de Madrid y al fondo la última vista que se tiene del Alcázar de Madrid. El Alcázar es el vetusto, el venerable, el espléndido, el monumental, el anticuado palacio medieval de Madrid, el célebre Castillo de Madrid, que había sido alterado a lo largo de la historia varias veces, que había sido residencia de monarcas, que se convirtió en la residencia oficial del rey de las Españas a partir del momento en que Felipe II convierte a Madrid en capital en 1561 y que se incendia y semidestruye en la noche de Navidad, en la noche de Nochebuena, para ser exactos, de 1734. Esta es la última vista que tenemos del palacio.
Temas del Quijote, que estaban muy de moda en la época. Ya sabemos que el Quijote suministró muchas ideas para hacer los grandes tapices de grandes colecciones francesas, como por ejemplo una de ellas, la de los pintores de la familia Coipel, o temas de la manufactura de tapices de Madrid, que se crea en tiempos de Felipe V, en los años 20, y aquí tenemos pues series que hizo Guas, hizo cartones de tapicería. Bueno, él había sido llamado como retratista, no convenció como retratista y le obligaron a hacer de todo. Y claro, Felipe V se había educado con un libro célebre, La historia de Telémaco, tanto él como su hermano, el duque de Borgoña, y aquí tenemos historias de Telémaco, que pertenecen al Prado. Son Telémaco y Mentor que arriban a la isla de la ninfa o la diosa, ese personaje mitológico tan curioso que es Calipso. Y aquí lo tenemos muy bien concebido. Pero este tipo de pintura estuvo de moda en Francia en los años 1670, 1680, incluso ya 1690, pero ya decayendo. Y esto se pinta un poco antes de 1730, porque el pintor murió en ese año. Y llegamos al otro pintor importante de la corte de Madrid, que verdaderamente hace los primeros grandes retratos del monarca y de su familia, que es Jean Ranc. Ranc, o Ranc, como deberíamos decirlo en castellano, era de Montpellier. Su padre Antoine había sido el maestro de Rigaud, de Jacin Rigaud, y claro, cuando Rigaud llega a la corte de Francia y se convierte en un importantísimo pintor, pues incorpora a su taller al joven Jean y se va formando al modo de Rigaud, pero no tiene ni el espíritu de Rigaud, ni la gracia, ni ese sentido de la teatralidad y la prosopopeya. Pero bueno, sigue en su línea. Y cuando Felipe V pide un retratista de verdadera categoría para su corte, que le retrate, pues Jacin Rigaud propone a Jean Ranc, que estaba casado con la sobrina de Rigaud, con Margarita. Y vienen los dos a la corte madrileña. Habían propuesto a otros artistas venir, porque claro, Felipe V quería que viniera Rigaud. Rigaud tenía una clientela francesa de primer orden, vivía como casi un auténtico monarca, y tenía clientes venidos de toda Europa para retratarse. También propuso a L'Auxilière, a otros, a un pintor menor llamado Gaú, que dijo que el clima castellano era muy duro. En fin, nadie quería venir a la aventura española. Y Jean Ranc, que era un pintor secundario del momento, pues se encargó de reflejar a Felipe V y a su familia. Llegó a fines de 1722, al igual que Guas muere en 1730, Ranc morirá en 1735, pero nos dejará toda una enorme galería de retratos de familia. Felipe V, Isabel de Farnesio, Felipe V en un exterior y con tema guerrero, Isabel de Farnesio como una soberana en un interior, palaciego, elegantemente vestida, con joyas, y luego pues vamos viendo a Felipe V ecuestre en un retrato de batalla. Él, como dije, había conseguido el trono, se había firmado en el trono después de la Guerra de Sucesión y su reinado tuvo bastantes guerras, y aquí aparece pues con un fondo de batalla, con un edecán que le acompaña, en la parte superior pues la gloria que aparece con una palma del triunfo y una láurea, pero ojo, no fue un cuadro muy original porque él ya había retratado así al regente de Francia. Cuadro que se grabó. Este cuadro, el original, no sabemos dónde está, si se perdió, pero existe el grabado. O sea que se ve muy bien que, como pueden ustedes apreciar, repitió la composición. El caballo es de cartón, absolutamente, es pésimo. Y bueno, pues el pobre Ranc no sabía que un día pues averiguaríamos que se había basado en un retrato precedente. Y luego un retrato muy parecido al del dibujo del Museo de Estocolmo, solo que aquí está pintado. Y es de Ranc, en el que vemos de izquierda a derecha al futuro Fernando VI, a Felipe V, a Luis I, al duque de Parma, a Isabel de Farnesio, a una muchachita retratada en un cuadro, que seguramente está sugiriendo que el cuadro ha sido enviado de París, tiene en sus manos una corona, es Marianina, la esposa, todavía esposa de
esposa propuesta de Luis XV, y Carlos III. Para este retrato, pues Rank se preparó a fondo, hizo retratos individuales de los personajes, etc. Pero el retrato, si se llegó a pintar del todo, pereció entre las llamas en 1734 en el Alcázar de Madrid. Pero verán que se lo había tomado muy en serio. Aquí tenemos a Fernando VI, que se parece mucho en composición al personaje que aparece en el lado izquierdo de la composición. Tenemos a Carlos III, delicioso. Ya ven que era muy guapito de pequeño, luego se volvió un personaje bastante feo y de piel atezada y pies bastante desagradables también, en fin, pero fue un monarca importante, pero aquí es un monarca jovencito que está herborizando con un libro y tiene un espléndido mueble, aparece un pequeño loro guacamayo en el ángulo inferior derecho. Bien, es un pequeño retrato de corte previo a su inclusión, como el de Fernando VI, en el gran retrato de familia. Este es el duque de Parma, que todavía por su carácter infantil va vestido de faldas, como se hacía en la época. Este está en el Palacio de la Granja. O Luis I, pues ya como el futuro monarca que tenía que haber sido, pero reinó en 1724 solo 7 meses. Y su esposa, que es la hija del regente de Francia, Luisa Isabel de Orleans, que fue reina pues los 7 meses que su marido fue rey, murió. Felipe V recuperó la corona, puesto que había abdicado en su hijo. Y este retrato tan curioso de Jan Rank pues es muy interesante, porque como está sin acabar, pues muestra una obra mucho más viva, mucho más, diríamos, graciosa, mucho más libre, porque Rank, si tenía algo característico, era que acababa extraordinariamente sus retratos. O sea, daba los brillos a las telas, las condecoraciones perfectas, las flores exactas, pero resultaba también un poco anticuado para lo que ya se hacía en la corte de Francia. No en vano pertenecía al círculo de Rigaud y no fue un artista verdaderamente de carácter genial. Fue un artista de talento, no cabe duda, pintó mucho. Retrató a Mariana Victoria, por ejemplo. Hace muchos retratos de este tipo de la familia real, muchos de los cuales se enviaron a las cortes europeas. Aquí tenemos la perrita de Isabel de Farnesio. Yo siempre cuento una anécdota, que cuando descubrí este cuadro, que tiene mucha gracia, pues se lo enseñé a mi maestro, a don Diego Angulo. Pues se trata de un Rank, mire qué perrita tan mona y tal. Don Diego, que conocía muy bien la historia de la pintura, bueno, conocía todo, pues me mira a mí, mira el retrato de la perrita, me vuelve a mirar a mí y me dice: ¿y dice usted que es muy mona? Parece una foca. No se me olvidará. Esto ocurrió a comienzos de los 70 y todavía lo recuerdo. Es como si me hubiera echado un buen cubo de agua fría con foca y todo dentro. Pero en el año 1729 ya se había firmado la paz con Portugal. Se casan Fernando VI con el futuro Fernando VI, el príncipe de Asturias, con Bárbara de Braganza, y Marianina, que había sido repudiada como novia por el gobierno de Luis XV, se casa con el príncipe del Brasil, don José. Y entonces, pues Rank, que acude a la presentación de los novios, etcétera, pues decide, ¿qué demonios está pasando aquí? Ya. Decide que manda un memorial al rey, que podía hacer un gran cuadro histórico en el que aparecieran las dos familias, la de Portugal y la de España, total. Que Felipe V dice: venga, pues váyase usted a Lisboa y continúe los retratos. Y allí retrató a la familia real de Portugal. Aquí tenemos al prodigioso Juan V, que bueno, fue un hombre de unas riquezas incontables. En su época se encontraron las minas de diamantes en Brasil. A su esposa Mariana de Austria. Estos cuadros los tenemos en depósito en la embajada en Washington. Y luego también retrata, un poco de tiempo después, cuando vuelve, a Fernando VI. Fernando VI, que se había casado con Bárbara de Braganza. Y aquí tenemos a Bárbara de Braganza en un retrato muy interesante. Vamos a ver un pequeño detalle. Son retratos un poco idealizados, porque Bárbara de Braganza
pues la verdad es que cuando la vio Fernando VI se quedó un poco desilusionado porque no tenía muy bien la piel, era más bien llenita, luego se volvió un auténtico bólido, pero Fernando VI, pues bueno, como era un buen monarca y se enamoró mucho de su esposa y a los dos les gustaba mucho la música, pues la aceptó como era y como además tenían la enemistad encima de Isabel de Farnesio, que no podía aguantar que el hijo de la reina anterior ocupase el trono de España y no ninguno de los que ella había tenido, que había tenido bastantes, pues entonces prácticamente unió más a la pareja. De todos modos, de estos retratos se hicieron bastantes y se hicieron muchos. La corte, entre tanto, se había trasladado de Madrid a Sevilla. O sea, la corte fue a Caya, en la frontera entre Portugal y España, luego continuó a Granada, tuvo lugar el célebre terremoto de Granada, la corte salió huyendo a Sevilla y Jan Rank, que venía de haber hecho los retratos de la familia real de Portugal, acabó en la corte de Sevilla pintando series de retratos para la corona, porque la corona quería enviar retratos a las distintas cortes europeas para seguir casando a los infantes. Lo curioso es que los retratos de la familia real de Portugal, los tenemos entre el Prado y el Palacio Real de Madrid, pues son los originales que quedan, porque en Portugal casi todo se destruyó con el terremoto de Lisboa de 1755. Así que vemos un pormenor del retrato de Bárbara de Braganza. El duque de Parma, futuro duque de Parma, don Felipe, el iniciador de la dinastía Borbón-Parma, y luego retratos todavía de los más pequeños infantes que iban naciendo. Don Luis, futuro cardenal arzobispo de Sevilla y de Toledo, más tarde don Luis, que cambió unas faldas por otras, como se ha dicho siempre, las faldas eclesiásticas por las de las mujeres, pues se acabó casando con María Teresa de Vallabriga, fue el conde de Chinchón, padre de la condesa de Chinchón, del cardenal Luis María de Borbón y de la duquesa de San Fernando. Aquí le vemos en un retrato graciosísimo, con un perrillo y dentro de un óvalo, como figurando que está en una composición de piedra, y su hermana, que luego tendremos que hablar de ella un poquito más adelante, con Louis-Michel Van Loo. Y también hay que pensar que a lo largo del reinado de Felipe V llegaron, como yo ya dije, muchas obras de arte francesas, sobre todo de pintura, a la corte madrileña. Para eso hay que estudiar los libros, sobre todo el libro fundamental de Bottineau, que falleció el año pasado después de dejar una larguísima obra muy importante que ha transformado nuestro conocimiento del siglo XVIII español. Y claro, pues él estudió las colecciones reales y hemos seguido trabajando en esa línea y han aparecido muchas obras que llegaron a la corte en tiempos de Felipe V. Claro, antes dije, la herencia de Felipe V, al morir el gran Delfín, pues su herencia se dividió entre sus hijos. Luego se recibieron muchos retratos de parientes. Se constituyó ese concepto de palaciego nuevo que se plasma en la granja, y allí se crea una gran galería de retratos de príncipes, y entre ellos pues están los retratos franceses, como no. Pero al mismo tiempo hay que pensar que llegan regalos de miembros de la corte de Francia y se compra mucho en Italia, se compran colecciones completas como la de Carlo Maratta, se compran colecciones también y cuadros en otras ventas europeas, es decir que va entrando, aparte de otras escuelas, composiciones francesas curiosísimas, interesantes. Pero tenemos que pensar una cosa, los inventarios reales se hacen a la muerte de Felipe V en 1746, y entonces se ve muy bien que había coleccionado Felipe V y que había coleccionado su esposa Isabel de Farnesio, porque se ven sus dos colecciones enfrentadas en la granja. Al parecer Felipe V pues pesaban en él más los retratos de familia, los cuadros de la estirpe, y en Isabel de Farnesio pesaban más los cuadros artísticos, digamos, de series a la italiana, incluso algún cuadro francés de paisaje, etc. Pero sobre todo una colección mejor orientada tal vez desde nuestro gusto actual, la de Isabel de Farnesio, que la de Felipe V. Pero también hay que pensar que la destrucción del Alcázar de Madrid en 1734 nos impide conocer con exactitud qué es lo que llegó a la corte. Porque claro, lo que llegaba pues no se registraba, porque eran regalos para el rey, regalos para la reina,
y se han tenido que perder muchísimas cosas. De todo ese desastre, pues se han salvado series importantes, no solo lo que hemos visto que se pintó por otros artistas, sino también los retratos de familia. Y ordenándolos un poco, pues vamos viendo, por ejemplo, al Gran Delfín, pintado por Detroit, pero es copia de su taller, el padre de Felipe V, la madre de Felipe V, que es una iconografía muy rara, Mariana de Baviera, pintada por François Detroit, que es propiedad del Prado y está en el Palacio Real. El regente de Francia, pintado por Santerre, que es el célebre Felipe de Orleans, el hijo de Messieurs, y el antepasado de Luis Felipe I, rey de Francia. Luego, retratos muy curiosos de familia, por ejemplo, la duquesa de Borgoña, o sea, la cuñada de Felipe V, con sus hijos. Entonces, pues de estos hijos, la verdad es que tuvo 3 y solo le vivió uno, que fue Luis XV, que es el niño que aparece a la derecha. Es un cuadro a la mitológica, muy gracioso, muy interesante, poco conocido, pero indudablemente importante, de un pintor llamado Pierre Gaubert, que pintó para la corte de Francia y que pintó también para distintas cortes europeas, entre ellas la de Lorena. Y un delicioso retrato de Luis XV niño. O sea, es muy distinto de ese retrato pomposo de Rigaud que vimos en el Palacio Real de Madrid. Este es un retrato de este principito con la banda de la Orden de Saint-Esprit, vestido con faldas por la edad, con un perrito y un monito. Y luego, claro, Isabel de Farnesio, yo ya he dicho que coleccionó y coleccionó mucho y bien, pues fue la primera que introdujo el gusto de Watteau en la corte de Madrid. Y si tenemos 2 soberbios Watteau en el Prado, se deben a la colección de Isabel de Farnesio. Si tenemos otros 2 Watteau magníficos en la corte madrileña, pero en el Palacio Real de Madrid, se deben a que Carlos IV coleccionó Watteau, pero en los años 60 del siglo XVIII, cuando todavía era príncipe de Asturias. Estos 2 cuadros son una auténtica delicia. Watteau es el gran pintor lírico de Francia, que abre la corriente de las fiestas galantes, y esta es una pintura de Watteau de cierta raigambre flamenca, que son las capitulaciones de boda y un baile campestre. Bueno, él había nacido en Valenciennes, que también era de súbditos de los monarcas españoles hasta que se perdió. O luego un cuadro más del gusto de Watteau, que es una fiesta en un jardín, muy bello, muy delicado, que siempre se ha dicho que formaban pareja y no es cierto, no forman pareja. Son de 2 momentos distintos del maestro. El anterior denota su origen flamenco y este su espíritu lírico. Hablar de Watteau implica hablar de todo un mundo, con lo cual pues no voy a hablar de él aquí porque eso nos obligaría a dar una conferencia sobre Watteau y no tenemos tiempo ni tampoco material, ya que solo he traído estos 2 cuadros. Luego el duque de Berry, que es el tercero de los hijos del Gran Delfín, le tenemos pintado por L'Argillière, armado en el Palacio Real de Madrid y perteneciendo a aquella serie de príncipes franceses armados que defenderían el trono de Felipe V. Este era pues, un hermano de Felipe V que murió sin sucesión. Y en cambio, la deliciosa Marianina, pintada por L'Argillière, cuando se estaba educando para reina de Francia, en un retrato que vino a la corte de Madrid para mostrarla como era. L'Argillière es, junto con Rigaud, el gran maestro de la transición del XVII al XVIII y el gran pintor retratista de la corte de Francia. Gran experto también en pinturas de naturaleza muerta y en pinturas, algunas de animales, y educador de toda una tradición de pintores que colaboraron con él en su taller. Y luego, claro, de Poussin, como de Claudio de Lorena, llegaron cuadros en el siglo XVIII a la corte madrileña. De Poussin llegaron piezas admirables, porque Felipe V ordenó comprar en una venta en Holanda, que se vendió una colección importante en Holanda, en Ámsterdam, la venta de Jacques Meyer, y ahí compró varios cuadros muy importantes del mundo de Poussin. Aquí tenemos el célebre Parnaso, que es una de nuestras joyas del museo, inspirado en el Parnaso de Rafael. El Triunfo de David, que viene de otra colección que se compró en Italia, que fue la colección del pintor Carlo Maratta, de la que entraron muchísimos cuadros, pero ya ven que son cuadros del siglo XVII, pero que por su carácter clasicista, elegante, este sobre todo es uno de los cuadros más bellos del maestro que tenemos en el Prado, porque combina el concepto bíblico de David, vencedor de Goliat, con un aire melancólico, un tanto triste después de su victoria, coronado
precisamente por una Victoria alada, que es una figura de carácter clásico, no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces es una combinación de mitología a la grecorromana y de espíritu bíblico, curiosa dentro del mundo de Poussin. Un cuadro muy famoso también, que es un gran paisaje, que puede que sea una historia conocida del mundo clásico. Este se compró en la venta de Jacques Meyers de Ámsterdam. Y luego de los seguidores de Poussin hay muchos, pero sobre todo de dos tenemos pintura muy interesante. De Jean Lemaire, que esas pinturas estaban aquí ya en el siglo XVII, procedentes de Italia, o estas, que esta es una Magdalena penitente, y las dos siguientes que forman pareja, que son paisajes muy bellos del tipo que llamamos heroico o paisaje clasicista, que proceden precisamente de compras en el siglo XVIII. Así que también Poussin y su mundo están representados en el coleccionismo de la época de Felipe V. Y ya llegamos al último gran maestro de la corte de España y a mi promesa de no acabar excesivamente tarde. Es Louis-Michel Van Loo. Louis-Michel Van Loo es el más internacional, el más moderno y el más importante de los pintores que trabajaron para Felipe V e incluso para Fernando VI. A él le debemos también haber participado en la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Cuando llegó, él había pasado ya un tiempo en Italia, había sido pintor de la corte de Turín, y claro, ocurrió que Jean Ranc, el gran retratista, pero al mismo tiempo el contemplador de las glorias más que nada del pasado, había muerto en 1735, pues un poco probablemente de resultas de su edad y del disgusto que tuvo, porque se le acusó de que el gran incendio del Alcázar de Madrid se había originado en sus aposentos. Él había hecho una gran decoración del Alcázar mientras la corte estaba en Sevilla y los reyes la visitaron y quedaron encantados de esa decoración de Jean Ranc y tal, y la noche de Nochebuena ardió el Alcázar y dicen que el fuego se inició en sus aposentos. Probablemente no, los estudios que se han hecho demuestran que el incendio surgió en otro punto. Pero se le acusó al francés de ello y eso pues a la larga, debido a que tampoco andaba muy bien de salud, le costó la vida. Así que había que buscar un nuevo retratista. Nuevamente se buscó a Hyacinthe Rigaud y Rigaud decidió que tenía que ser Louis-Michel Van Loo. Y Louis-Michel Van Loo trae un tipo de pintura mucho más moderna, mucho más abierta, exuberante, pomposa, espectacular. Así que al final de su vida, porque Felipe V murió en 1746, por fin pudo tener lo que había ambicionado desde que llegó a ser rey de España, unos retratos grandiosos, espectaculares, teatrales. En fin, aquí le tenemos a caballo, pues una figura totalmente heroica, está en uno de los salones del Palacio de la Granja, y bueno, pues el rey no estaba así ni muchísimo menos, estaba ya hecho unos zorros el pobre, sobre todo porque era muy mayor, tenía una vida muy desordenada y bueno, había pasado por infinidad de problemas de todo tipo, era un tremendo hipocondríaco, vivía de noche, dormía de día, y aunque tenía pues todo un mundo alrededor y un prestigio y demás, el pobre pues nunca se encontró bien en la segunda parte de su vida. Claro, al ver estos retratos debió decir, caramba, ¿cómo estoy? Porque realmente pues el caballo no puede ser más espectacular frente al caballo de cartón de Jean Ranc, que este es un caballo que trota, que se las pela y además pues tiene una victoria en la parte superior y él va pues como un gallardo capitán de guerra. Pero bueno, la realidad era muy distinta, es que Van Loo lo sabía hacer muy bien. Y cómo no, retrató a Isabel de Farnesio, que tenía un papel preponderante en la corte, y aquí la tenemos pues con unos ropajes espectaculares en un salón grandioso, con espléndidos cortinajes, columnas, pedestales, pavimentos, etc. Bien, es el tipo de retrato grandioso, es el tipo de retrato lleno de prosopopeya que podía gustar en este momento. También hizo algunos cuadritos muy agradables, como esta Diana durmiendo, que la hemos comprado recientemente para el Prado, o el propio Felipe V en un retrato un poco más apaciguado que el retrato ecuestre, que aparece aquí pues con armadura, también gallardo, pero bueno, un poco más mayorcito, como quien dice, porque claro, se le ve más de cerca. Y Van Loo estuvo aquí desde 1737 hasta 1752, o sea que sirvió
a Felipe V hasta su muerte y a Fernando VI hasta que se inauguró la Academia de San Fernando, de la que fue su primer director de pintura y después se marchó. Louis-Michel Van Loo pertenece a una familia muy larga de grandes artistas de origen holandés. Él había nacido en Tolón, así que pues era una familia que había dado muchísimos autores a la pintura, sobre todo al servicio de Francia. Y uno de ellos pues, fue Louis Michel, pero su padre trabajó en la corte de Gran Bretaña, su hermano trabajó en la corte de Prusia, etc. Así que aquí tenemos retratos muy curiosos y este, en cambio, ya nos muestra a Felipe V como era allá por 1742. Le quedaban 4 años de vida. Ya le vemos pues, como un hombre pues, muy mayor, agotado, acabado, pues, con grandes arrugas. Y es el cuadro preparatorio para el enorme retrato de familia que por fin pudo tener Felipe V. Al duque de Parma también le vemos en uno de los muchos retratos que hizo previos al enorme retrato de familia, y aquí tenemos el gran retrato de familia, que es una de las obras más espectaculares que se pintan en todo el siglo XVIII en Europa. Quizá es el retrato de familia más bello, grandioso y diríamos que en cierto modo pomposo. Aparece la familia que mi maestro definió como una auténtica institución pública, sin cortesanos para nada, con unos músicos que tocan en una tribuna desde el ángulo inferior derecho de la composición, en un enorme salón con grandes columnas, pedestales, cortinajes, abierto a un jardín, salón falso por completo, puesto que no pertenece a ningún edificio conocido, y ahí vemos a toda la familia real del momento. El cuadro es falso en su agrupamiento, porque estos miembros de la familia real nunca coincidieron a la vez en la corte madrileña. El cuadro está firmado y fechado en 1743 y muestra a Mariana Victoria de Borbón, que por entonces era princesa del Brasil, a Bárbara de Braganza y a Fernando VI de pie, a un Felipe V, pues como hemos visto antes, mejorado, pero de todos modos ya muy mayor, al lado de Isabel de Farnesio, que como siempre es el centro de todo, como lo era en la corte, que era realmente la que mandaba y la que definió en una gran medida la política de la corona. Entre ellos el futuro conde de Chinchón, entonces infante cardenal, don Luis, y luego pues aparecen sucesivamente los demás hijos de Isabel de Farnesio, que quedan todos de ese lado. Marianina, aunque era hija de Isabel de Farnesio, como estaba en Brasil y por equilibrarla, pues quedó en el extremo opuesto. Entonces vamos viendo a don Felipe, duque de Parma, a su mujer, Luisa Isabel de Francia, hija mayor de Luis XV, a las dos infantas que se casaron con el delfín de Francia y con el duque de Saboya. Una murió al dar a luz una niña, María Teresa Rafaela Fernanda, y la otra, María Antonia, se casó con el duque de Saboya. Y luego aparece la pareja formada por María Amalia de Sajonia y Carlos VII de Nápoles, es decir, el futuro Carlos III. Así que aquí tenemos a toda esta familia real, fantástica, espectacular, muy bien pintada. Aquí debieron colaborar bastantes ayudantes de Louis-Michel Van Loo, quién sabe si el propio Luis Meléndez, que empezó siendo retratista y acabó siendo bodegonista. Y luego pues vemos algunos detalles. Por ejemplo, Mariana Victoria de Borbón, princesa del Brasil, madre de 4 hijas, esposa de José I de Portugal, Bárbara de Braganza, que moriría en 1758, Fernando VI, que moriría sin sucesión en 1759, Felipe V e Isabel de Farnesio, y en medio el infante don Luis, futuro conde de Chinchón, la corona real, que es prácticamente junto con Isabel de Farnesio lo que centra este gran lienzo, y luego le volvemos a ver otra vez en su conjunto. Y vamos viendo algunos cuadros que también pintó, puesto que recibió muchos encargos, también de particulares. También trabajó para la manufactura de tapices, hizo algunos cartones de tapicería. Y vemos aquí, por ejemplo, pues, a los retratos ya aislados de un Felipe V bastante mayor, de una Isabel de Farnesio, que se mantuvo bastante bien siempre, nada menos que hasta 1766, sobrevivió 20 años a su marido. Son retratos que están en el Palacio Real de Madrid. A Fernando VI, futuro monarca, de 1746 a 1759, y
Bárbara de Braganza. Todos ellos pues resplandecientes, espectaculares, con mucho acento puesto en las joyas, que poseían unas joyas magníficas, en las insignias quienes las llevaban, en los mantos, en los detalles, en fin, todo lo que yo ya he mencionado de una formulación estética verdaderamente lisonjera, pues está presente en la pintura de Louis-Michel Van Loo. Y este retrato le encontré casualmente en Versalles, en los depósitos, en los almacenes de Versalles. Porque este retrato es interesante para la política internacional de España, la política dinástica. Es la infanta María Teresa Rafaela. Se casó en 1744 con el hijo de Luis XV. Fíjense que su hermana mayor, hija de Isabel de Farnesio, había sido la novia de Luis XV. Ahora ella se iba a casar con el hijo de Luis XV, con el delfín Luis, con el heredero del trono de Luis XV. Y este retrato pues estaba con una atribución rara, y es un retrato no solamente de Van Loo, es que luego, indagando en la documentación existente en el archivo de Palacio, encontré cómo se pintó, en qué circunstancias, por el estilo era muy de fines del reinado, y es cierto, es de 1744, y esta infanta pues fue a París en gran pompa, se casó con el delfín, que se enamoró locamente de ella, y tuvieron una niña, y murió junto con la niña de sobreparto. Entonces el delfín Luis, al que le vemos aquí en un retrato que tenemos en el Prado, pintado por Hubert Drouet, pues quedó desconsolado y siempre amó a su infanta española. Se casó luego con María Josefa de Sajonia, hermana de María Amalia de Sajonia, esposa de nuestro Carlos III, y fueron el delfín Luis y María Josefa, o María Josefina de Sajonia, fueron padres de 3 reyes de Francia, de Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X. Pero este príncipe, este delfín, nunca reinó. A la corte de Madrid se envió el retrato para que el suegro le conociera, Felipe V, que ya estaba en los últimos momentos de su vida. Lo pintó Hubert Drouet y dejó en la corte de París un pastel. En cambio, a Madrid, por mayor resistencia en todos los sentidos y más categoría, se mandó el célebre lienzo que nos muestra los rasgos del delfín Luis, padre, como digo, de los últimos monarcas borbones de Francia. Hubert Drouet es cabeza de una dinastía que va a dar algunos pintores muy importantes, François Hubert y Jean Germain. Jean Germain va a ser un pintor neoclásico, François Hubert va a ser un pintor del tipo rococó característico de la corte de Luis XV, y el padre, el patriarca, el abuelo del neoclásico, pues sería el autor de este cuadro. Como es natural, si tuviéramos que revisar toda la pintura francesa que existe de esta época en las colecciones españolas, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Si tuviéramos que analizar las obras, pues entonces tendríamos que dedicarle un esfuerzo bastante grande, porque hay mucha y muy importante pintura francesa en nuestras colecciones. Hay bastante descubierta, pero también hay mucho por descubrir. O sea, que podemos decir que el trabajo de investigación no solamente no se interrumpe, sino que se acrecienta. Pero acabo de llegar a la hora prometida. Así que se han cumplido los 55 minutos a partir de la encantadora introducción que me hizo Nuria. Muchas gracias y hasta otra ocasión.